Hola, buenas noches amigos. Hoy es viernes de asesinos seriales y uno de los más misteriosos y que después de 100 años seguimos hablando de él, sin duda, es Jack el Destripador. La historia de Jack no solo es un relato de asesinatos, sino también un reflejo de la sociedad victoriana, sus temores y su percepción del mal. En 1888, Londres era una ciudad marcada por una gran desigualdad social. En el distrito de Whitechapel, donde ocurrieron los crímenes, las condiciones de vida eran muy duras, especialmente para los pobres. Este barrio era conocido por su alta criminalidad, prostitución y por una pobreza extrema. Las calles eran estrechas, mal iluminadas y llenas de personas. Todo esto ofrecía un ambiente ideal para que un asesino se moviera con mucha libertad. Jack el Destripador atacó a mujeres que solían trabajar en las calles para poder sobrevivir. Sus víctimas principales son conocidas como las 5 canónicas. Crímenes que cometió en el lapso de menos de 3 meses. Su primer víctima fue Mary Ann Nichols, el 31 de agosto de 1888. Su cuerpo fue encontrado con la garganta cortada y varias mutilaciones en el abdomen con un acabado de cirujano. Solo 8 días después fue la segunda, Annie Chapman, el 8 de septiembre. Fue hallada en la madrugada en un patio trasero. Su garganta había sido cortada profundamente y su abdomen había sido abierto. Además, algunas de sus vísceras habían sido extraídas y colocadas junto a su cuerpo. A finales del mismo mes encontraron a la tercera, Elizabeth Stride, el 30 de septiembre. Su asesinato fue menos brutal que los anteriores, ya que solo presentaba un corte en la garganta. Es posible que el asesino haya sido interrumpido antes de poder mutilar su cuerpo. Pero esa misma noche se descubrió otra víctima, Catherine Eddowes, menos de una hora después del hallazgo de Elizabeth Stride. El cuerpo de Eddowes fue encontrada en Mitre Square. Su rostro estaba desfigurado y su abdomen abierto. Además, le habían extraído un riñón y parte de su útero. La última fue Mary Jane Kelly, poco más de un mes después de Catherine. El 9 de noviembre, esta fue la víctima más joven, de aproximadamente 25 años, y su asesinato fue el más brutal de todos. Fue atacada en su habitación alquilada, lo que le dio tiempo al asesino para desmembrarla sin ser molestado. Su cuerpo fue encontrado casi irreconocible, con la carne y las vísceras esparcidas por todo el cuarto. El modo de operar de Jack el Destripador incluía cortar la garganta de sus víctimas, a menudo desde atrás, para luego mutilar el abdomen y extraer órganos. Esto llevó a algunos investigadores a pensar, que el asesino tenía conocimientos de anatomía. Posiblemente era un cirujano o un carnicero. Sin embargo, la precisión de los cortes ha sido debatida, ya que algunos expertos consideran que los cortes pudieron haber sido producto de la violencia y la rapidez del ataque. Durante la ola de crímenes se enviaron varias cartas a la policía y a los medios de comunicación.
Aunque muchas fueron consideradas falsas, algunas se destacaron por el tono burlón y desafiante del supuesto autor. La carta "Querido jefe" o "Dear Boss", recibida el 27 de septiembre de 1888, fue la primera en utilizar el nombre Jack el Destripador. Esta contenía amenazas de futuros asesinatos y describía el placer que sentía al matar. La postal del Destripador fue la segunda, recibida el 1 de octubre de 1888. Aquí afirmaba que los asesinatos de Stride y Eddowes eran obra de Jack. La postal mencionaba detalles que la prensa aún no había publicado, lo que hizo pensar que el autor podría ser el verdadero asesino. La última, la carta desde el infierno, la más famosa. Esta fue enviada junto a una caja que contenía parte de un riñón humano. El autor decía que había tomado el riñón de una de sus víctimas, Catherine Eddowes, y que había frito y comido la otra mitad. Aunque muchos creen que esta carta podría haber sido una broma macabra, el detalle del riñón inquietó a la policía. La policía de Londres investigó a numerosos sospechosos, desde médicos hasta miembros de la nobleza, pero nunca llegaron a una conclusión definitiva. Se interrogó a más de 2,000 personas, se investigaron 300 y se arrestó a más de 80, pero ninguno fue acusado formalmente. Las teorías sobre la identidad de Jack el Destripador son muchas y van desde Montague John Druitt, que era un abogado con problemas mentales, hasta Walter Sickert, un pintor de la época. La falta de avances y las críticas hacia la policía llevaron a que la prensa y el público tomaran un papel activo en la creación de teorías sobre el asesino, a menudo sensacionalizando los detalles y alimentando la paranoia colectiva. La incapacidad para resolver el caso generó la sensación de que Jack el Destripador era un espectro, alguien que se movía entre las sombras de una ciudad que no podía proteger a sus ciudadanos. La brutalidad de sus crímenes y la incertidumbre de su identidad han hecho que Jack el Destripador se convierta en un símbolo de terror de la época victoriana, representando hasta ahora el miedo a lo desconocido y lo macabro. Buenas noches y ojalá que Jack te cuente su identidad en tus sueños.